Convencer, estamos yendo nomás por los sinónimos. Vamos a dejar que un personaje de película nos lo explique. Yo recomiendo a todos que veáis esta película, probablemente algunos ya la habréis visto. La película se llama Gracias por fumar, no sé si os sonará. ¿La habéis visto la película Gracias por fumar? Bueno, antes de que entremos de lleno en la película, vamos a ver. Antes de que entremos de lleno en la película, os comento un poquito el argumento de la película, o de qué va, mejor dicho. La película... Aquí está, ya decía yo. Digo, si las dejo siempre sacadas todas antes, por si acaso. La película nos habla de un personaje. Ese personaje es el portavoz de un lobby tabacalero, que su función es dedicarse a convencer. ¿De qué tiene que convencer el portavoz de un lobby tabacalero? Su intención... Perdón. Su intención no es tanto que la gente fume o no. O él no, por supuesto que es una persona inteligente y no va a convencer a la gente de que fumar es bueno, porque él mismo sabe que fumar no es bueno. La cuestión está en que nosotros muchas veces no utilizamos la verdad. Utilizamos la verdad también según nos conviene. Cuando se habla de argumentación, se habla de un tema también en el fondo, y digo en el fondo, muy delicado. ¿Por qué? Porque hay una cosa que a mí me preocupa un montón, y es el caer en un relativismo exagerado. Cuando nosotros presentamos un argumento, ¿presentamos la verdad o nuestra verdad? Y a la otra persona, si lo que queremos es convencerle a él de algo, ¿con qué le vamos a convencer? ¿Con su verdad o con la nuestra? Cuando queremos convencerle, le queremos convencer con la suya. San Ignacio tenía una frase que a mí me encantaba, que decía, entrar con la suya para salir con la nuestra. No era una frase demagógica, no era una frase manipulatoria ni nada parecido. Lo que a él se refería con eso era parte de la base de los demás para poder salir con la tuya. ¿A qué me refiero con eso? El personaje, que es una de las primeras cosas que afirma. Dice, poca gente en este planeta sabe que lo que es que te desprecien de verdad. Y después añade una coletilla. Es lógico. En la versión original, en inglés, lo que dicen es, ¿se les puede culpar? Cuando una persona llega enfadada a nuestro despacho, cuando un profesor llega quejándose, cuando un padre llega alterado, ¿le podemos culpar? Lo primero que hacemos que es, un momentito, cálmese que usted me debe un respeto. En algunos casos hacemos eso. ¿Qué ocurre con la persona? ¿Qué ocurre a nosotros cuando nos dicen que nos calmemos? ¿Pero por qué nos enfadamos más? No sé si alguna vez lo hemos pensado. Que te está quitando la verdad, tu verdad, ¿no? Como quitarte la razón. ¿Nos gusta que nos den órdenes? Pregunto. ¿Nos gusta en general que nos den órdenes, sí o no? Generalmente no. Aquí el único contendente ha sido Alejandro, que ha dicho no. A nadie le gusta que le ordenen. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta que decidan por él mismo. Fijaros, un tema muy curioso. Yo últimamente me estoy dedicando a un asunto que me interesa muchísimo, que es la negociación de secuestros. Ni secuestro a nadie, ni he tenido que negociar ningún secuestro, aviso. Pero sí que hablo habitualmente con negociadores de secuestros o con expertos en negociación de secuestros. Y una de las cosas en las que coinciden todos es que nunca, jamás, a un secuestrador se le puede dar una orden. ¿Por qué no se le puede dar una orden a un secuestrador? Le quitas efectivamente la posición de mando o de autoridad que él cree que tiene. ¿Pero por qué? Porque a nadie nos gusta que decidan sobre nuestro futuro. No sé si me hago entender. A nadie le gusta que digan, tú lo que tienes que hacer es... De la misma manera, si nosotros queremos que alguien nos escuche, no estoy hablando ya de convencerle, si lo que queremos es que nos escuche, no podemos entrar quitándole la razón que él considera que tiene. Puede que no la tenga objetivamente, pero si nosotros objetivamente se la quitamos, no nos lo vamos a ganar. Y si no nos lo ganamos, no vamos a poderle convencer. ¿Qué convencen? Las ideas o las personas. No convencen los argumentos, convencen las personas que utilizan ciertos argumentos. ¿Me hago entender?
Vamos a ver un fragmentito más de esta película. Cuando yo negocio, doy algo a cambio de lo que me van a dar. Cuando persuado a alguien de algo, no tengo por qué intercambiar nada. Conclusión, es preferible argumentar antes que negociar. ¿Me hago entender? Yo me dedico a la negociación, a enseñarla y a ejercerla. Pero pregunto, ¿cuál es el peligro que tiene la negociación cuando no está bien planteada? No sé si nos acordamos del caso de esa escuela en Beslan, en Rusia, bueno, en Rusia o en Ucrania, ahora mismo no me acuerdo, en el que hubo un montón de niños que se les encerró en un colegio, algunos se pudieron fugar y había un montón de terroristas con bombas dispuestos a explotar el colegio, a reventar el colegio. En ese caso no se negoció, pero, por ejemplo, vamos a dejarlo ahí. ¿Os acordáis cuando en Moscú hubo un teatro en Rusia que estuvo cerrado y que murieron 200 personas? Esa operación, desde el punto de vista policial, en el que hubo conexiones con España, con Estados Unidos y con otros países, fue un auténtico éxito. A nosotros nos parecerá que no, pero en aquel caso, por ejemplo, no se pudo negociar. El peligro que tiene negociar en muchas ocasiones es que estamos sentando precedentes. A veces negociar no es lo mejor. ¿Qué ocurre cuando nosotros damos a un grupo de profesores, les damos algo de extra? Les damos algo que no tienen habitualmente. ¿O qué ocurre cuando al final nosotros, por ejemplo, hacemos algo que no nos compete o que no está realmente en nuestro puesto de trabajo? ¿Perdón? Ya lo has hecho una vez. Las concesiones de hoy se toman como exigencias mañana. Todo lo que hoy hacemos de extra, mañana se considera como una obligación. Y en ese sentido, precisamente, ¿qué ocurre? Que eso es muy peligroso. Por eso a veces negociar no es lo mejor. A veces. Sobre todo si está mal negociado. Cuando intentamos persuadir a alguien de algo, esa es la mejor vía. Ahora, no tengo que persuadirle con mi verdad y con mis razones, y con mis afirmaciones, y con mis evidencias. Tengo que persuadirle con las que a él le van a hacer cambiar de opinión, las que le van a hacer cambiar de actitud. Para explicar esto vamos a ver otro fragmento de la misma película, muy rápidamente. La película la verdad es que no tiene desperdicio. Yo la recomendaría